Entonces ahí ya puedo hacer circuitos y resolver problemas un poco más complejos que tengan memoria. Por ejemplo, el caso clásico de un ascensor. ¿Sí? ¿Para qué tiene que entrar el ascensor? Y para que cuando yo apriete el botón, el tipo sepa en qué piso está para ver si sube o baja. ¿Sí? Porque si no, el ascensor no sabe dónde está, no va a saber a dónde va a ir. Acá también tenemos 2 o 3 clases. Este es uno de los temas más complicados, si quieren, más complejos, sobre todo la parte de problemas. Por eso tiene algunas clases más. Y hasta ahí se cierra la primera parte y entran en el primer parcial. ¿Sí? Secuencial combinacional, codificación y sistema de numeración. Más o menos aproximadamente la fecha es, esto es 9. Esto sí que ayer me dijeron, esto es 28 en 9. Igual el profesor de teoría mañana seguramente le va a la fecha, pero estoy seguro que es un misterio. Bueno, hasta ahí toda la introducción de los componentes necesarios. ¿Sí? Todo eso lo hacemos para armar esta pequeña CPU. ¿Sí? Ustedes saben que mínimamente una CPU tiene una memoria, RAM, ¿sí? Y el chip, si se quiere, o el procesador. El procesador básicamente está conformado por 2 partes. Una unidad aritmético-lógica, que es la que procesa los datos, y una unidad de control, que es la que procesa las instrucciones. ¿Sí? Procesadas las instrucciones le dice con qué datos trabajar, y esos datos se procesan en la unidad aritmético-lógica. Así más o menos son los 3 grandes bloques. Entonces, es lo que nosotros desglosamos en cada una de esas 3 unidades. Tenemos una unidad para aritmético-lógica, tenemos una unidad para unidad de control y tenemos una unidad para memoria. La primera parte es la unidad aritmético-lógica, donde vos ves todos los circuitos y elementos que te hacen procesar aritmético y lógicamente los datos. Es decir, tenés sumadores, sustractores, multiplicadores, división, operaciones lógicas, desplazamiento, todos los circuitos que se necesitan para hacer todas las operaciones. ¿Ok? De ahí ya no se trabaja a nivel de detalle, sino se trabaja a un nivel de bloque. Ya no trabajamos, a veces sí, a veces no, pero un poquito más de abstracción de las compuertas puntualmente. Otra unidad sobre la memoria, esta es, si quiere, la más simple, porque lo único que hacemos es calculamos cantidad de compuertas y cantidad de entradas para determinar costos, ¿sí? En cuanto al tamaño de una memoria o a la cantidad de palabras, varían muy poco es muy simple esta unidad. Y la última, de unidad de control, donde, ¿sí? ¿Cuáles son los registros, los tipos de direccionamientos, cómo se organiza? ¿Qué pasa? ¡No! Chicos, por favor, cierren el micrófono. Profe, una consulta, la fecha de los parciales, ¿cuándo sería el primero? 28 de septiembre aproximadamente, pero tendrían que consultarlo bien acá en el cronograma en este cronograma. ¿Mañana hay clase de teoría? ¿Sí? Ah, Sí, excelente. Muchas seguramente. gracias, profe. Bien. Una vez que tengo cerrados los 3 elementos, tengo la memoria, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica, los tengo que juntar a todos y hacer que funcione. ¿Sí? Es decir, que la memoria almacena las instrucciones y los datos, y son instrucciones, van a ir a parar a la unidad de control, la unidad de control va a decir qué es lo que va a hacer esta instrucción, seguramente va a trabajar con un dato, lo va a ir a buscar, lo va a llevar a la unidad de todo eso se lo ve en este tema que se llama lenguaje de máquinas. ¿Sí?
El lenguaje de máquina es como que ustedes escriben un programa que mueve los datos y mueve las instrucciones dentro de esa máquina hipotética. Y lo ven funcionando. Todo, como les decía, dentro de esta máquina hipotética que se llama von Neumann. Y para una implementación real, el último tema que se ve es Assembler. Anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta. Chicos, si no silencian el micrófono, voy a cerrar el Zoom. Vamos. Profe, Sí. dijeron que es difícil Assembler. No sé si es verdad. ¿Qué te puedo decir? Bueno, profe, gracias. Todo es difícil. Esto se ve sobre una arquitectura real que se llama el procesador 8086 o 8088, que vendrían a ser los primeros procesadores hogareños que se largaron al mercado, ya por el 79, 28, antes capaz. ¿Sí? Pero tienen la misma, o sea, son los bisabuelos de los procesadores de hoy en día, de los Intel, de la arquitectura Intel, ¿sí? Arquitectura, ¿sí? Tienen las mismas prestaciones, obviamente, los de hoy son mucho más rápidos, tienen mucho más registro, hacen otro tipo de pipeline, etcétera, pero el concepto es exactamente el mismo, ¿sí? Y es bastante similar a la arquitectura von Neumann. Van a tener los mismos o similares tipos de direccionamiento, van a tener la memoria, van a tener que escribir su programa, y lo vemos sobre un pequeño simulador donde vos ves todo el proceso de que se ejecuta el programa. Vamos a hacer programas muy simples. Vamos a hacer un control de stock, un corte de control. No vamos a hacer, pero vamos a trabajar con rangos de direcciones de memoria, o sea, con intervalos de memoria y hacer alguna actividad con esa. Vamos a leer un input del teclado, vamos a imprimir por pantalla, cosas básicas. Y con eso terminaríamos la materia. Segundo parcial que involucra unidad de control, memoria y ALU, o sea, las tres patas por separadas de la arquitectura, más o menos el 9 de noviembre. Y el último parcial, lenguaje de máquina de Assembler, 12 de diciembre. Fecha tentativa, ¿no? ¿Los parciales son por prácticos o tienen algo de teoría también? Los parciales son 100% prácticos, ¿sí? Vos para aprobar, o si se quiere, sí, aprobar completa la materia o aprobar la cursada como opción directa, tenés que rendir un cuarto parcial adicional, ¿sí? Que se llama el integrador, que está estipulado para el 19 de diciembre. ¿Sí? Entonces, este parcial solamente acceden los que ya aprobaron los parciales prácticos y tienen intenciones de directamente aprobar toda la materia, ¿sí? Si vos no vas para promocionar la materia, no tiene sentido rendir ese parcial teórico. ¿Sí? Para tener dos recuperatorios en febrero y marzo, que son más o menos las mesas, coinciden con la fecha de las mesas. Y las condiciones de regularidad, que esto ya lo dije, para la aprobación directa, tenés que aprobar todo lo que ponen adelante. Las 4 evaluaciones, las 3 prácticas más el integrador teórico. ¿Sí? Justamente el integrador teórico es toda la materia, la teoría, ¿no? No sé si este año que va a ser profesor con la parte de periférico, que en otros años se hacía un informe y una exposición. El año pasado no se hizo, el anterior sí, o sea, eso depende del profesor de teoría. Y para probar la cursada, o sea, lo que era la regularidad, son 2 evaluaciones prácticas. 2 de 3. ¿Sí? ¿Ah? ¿Una pregunta? Para la
Ah, Para la aprobación directa hay una instancia de recuperatorio, una instancia para los 4 parciales. ¿Sí? Que será en enero, en febrero. Che, tendría que verlo. Creo que sí. Igual el profesor le puede llegar a decir mañana mejor eso porque eso es lo que él coordina. Sí, esta yo tengo las instancias del recuperatorio. Yo creo que en alguna de estas dos puede ser, pero sí es más o menos febrero. Pero tengan en cuenta que es un recuperatorio para las 4. No es que es un recuperatorio para las 3 más un recuperatorio para el integral. De todas formas, de vuelta le digo al profesor, seguramente mañana le explica bien eso. Bien, ¿pregunta? No. Bien, bueno. Como les decíamos, esta es la guía de autoestudio del sistema de numeración. 13 páginas, son muy cortitas, que deberían haberlo leído para venir a la clase de hoy. Vamos a hacer un repaso muy rápido y directamente nos vamos a meter a los cambios de base. Usted en su casa, obviamente, léanlo más tranquilo, con más detalle y cualquier consulta o duda, esta guía mezcla teoría, algunos ejemplos y a veces abajo se va dando ejercicios para resolver. Se muestra algunos resueltos y otros por resolver, ¿no? Entonces, como que vos podés ir armando todo el punto. Bien. A ver si podemos hacer distinto de ayer. Bueno, la guía esta arranca con ecuación así, y no se entiende para nada, que es el teorema fundamental del sistema de numeración, que es un teorema que se define cómo se arman los números en un sistema de numeración. ¿Sí? Vamos a tomar como ejemplo el decimal, que es el que conocemos, y después lo vamos a llevar a cualquier otra base. Entonces vos podés armar, si quieras, un número en cualquier sistema de números. ¿Sí? Pero siempre tomando como referencia el decimal, que es el que conocemos. Entonces vos vas a ver que mucho es tal valor en tal base, cuánto vale el decimal. O si el decimal es tal número, cuánto vale en tal otra base. ¿Sí? Entonces siempre hacemos un pie en el sistema decimal. ¿Sí?
Bueno, acá te explica qué es cada uno de estos índices y la sumatoria de abajo. Pero básicamente lo más importante que vos tenés que tomar de acá, que te dice el valor total del número va a ser la suma de cada dígito multiplicado por la potencia de la base correspondiente a la posición que ocupa en el número. ¿No es cierto? ¿Está clarísimo? ¿Eh? ¿Está clarísimo? Porque es lo que todo el día hacemos nosotros cuando representamos un número. Y dice, mira, el resultado de la suma es una suma. ¿De qué? Cada dígito multiplicado por la potencia de la base correspondiente a la potencia que ocupa. ¿Sí? Es medio feo en chino, María. Vamos con negro. ¿Eh? Así, ahora nos modernizamos. Entonces, si yo pongo este número acá, vos me decís que es el 3. ¿Cierto? Pero si ese 3 está acá, vos me decís que no vale 3. ¿No que vale? 30. Este 3 vale 30. ¿Por qué? Porque se corrió una unidad. ¿Una unidad de qué? Una unidad del decimal. Entonces, primero, que no me olvidé decirlo, acá vamos a trabajar con sistemas de numeración posicional. Posicional. ¿Qué te quiere decir? Que el valor de un número depende de la posición que ocupa dentro del número. ¿Sí? Contra otro sistema no posicionales, donde el valor del número no representa, o sea, la ubicación donde está el número no representa el valor. Por ejemplo, los números romanos. El número no quiere decir, pues, si vos tenés los romanos, el palito y el palito, no importa que este tema a la izquierda, siempre vale uno el palito. Acá no. Dependiendo de dónde esté ubicado, tiene un... ¿Por qué? Porque implícitamente acá abajo existe... Acá abajo existe la potencia de la base correspondiente a la posición que ocupa en el número. Eso está implícito y nosotros o sea, acá tenés un 1, acá tenés un 10, acá tenés un 100, acá tenés un 1000, ¿no es cierto? Entonces tenés la unidad, la decena, la centena. Sí. Entonces acá te dice, el teorema este, el valor total de un número va a ser la suma de cada dígito multiplicado por la potencia de la base correspondiente a la posición. ¿Qué me está diciendo? El valor total del número... Me voy a volver, me parece que vamos a ir con fibra nomás. El valor total de un número va a ser el dígito multiplicado por la potencia, sumado por el dígito multiplicado por la potencia. O sea, esto va a ser 30 más 3. Entonces, este número vos me sigue el 33. ¿Entiendes? Eso es todo el teorema fundamental. Vos lo haces todos los días inconscientemente. Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo te digo cómo sería representar un número en base 7. ¿Sí? En base 7 los números van de 0
a 6. Como en decimal los números van de 0 a 9. ¿No es cierto? La base te dice la cantidad de dígitos que hay. En decimal hay 10 dígitos. En base 7 hay 7 dígitos. En base 12 hay 12 dígitos. Que van desde el 0 hasta la base menos 1. ¿No? En binario, ¿cuántos dígitos hay? 2 dígitos, que van desde el 0 al 1. En base 16, ¿qué pasa cuando tengo una base mayor que 10? O sea, en decimal, este valor va de 0 a 9. ¿Y qué pasa cuando viene un valor más? O sea, la base. Este se pone a 1 porque acá este vale 1 y este vale 10, este se pone a 1 y acá se pone un 0. Entonces tengo la base. ¿Sí? Y si estoy representando en cualquier otra base, este vendría a ser la unidad de la base. Entonces, este valor se mueve entre los dígitos de la base. Si fuera en base 7, se va a mover entre 0 y 6. Si fuera en binario, se va a mover entre 0 y 1. Si fuera en base 12, se va a mover entre 0 y 11. ¿Y qué pasa cuando llega a la base? Se pone 1, 0. ¿Se entiende? Por tanto, esto es otra propiedad del teorema fundamental del sistema de numeración. La base, en cualquier sistema de numeración, siempre se escribe 1, 0. Por eso el 10, en base 10, es 1, 0. Por eso el 5, en base 5, es 1, 0. Por eso el 12, en base 12, es 1, 0. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tengo una base mayor que 10, o sea, 11, 12, 15, no puedo decir que el 10, o sea, si yo estoy en base 15, los números, pues, psico. El lápiz de arriba. ¿Dónde? ¿Este? En base 15, los números se mueven entre 0 y 14. Pero este valor ya es un número compuesto. Ya está ocupando un peso en la decena, entonces no es válido. Yo tengo que tener una única representación de un solo símbolo para los integrantes ¿cómo se llama? De la base. Entonces, ¿qué se hace? Se reasignan los valores, ¿sí? O sea, normalmente se dice que el 10 vale A, el 11 vale B, el 12 vale C, el 13 vale D, el 14 vale E, y el 15 vale F. Y seguí, y 16 vale G y así. ¿Eh? Entonces vos acá decís que si fuera en base 16, se mueve entre 0 y F. Entonces viene 0, 1, 2, 3, 9, A, B, C, D, E, F. Después de F, ¿qué viene? Sí, F viene 1, 0. Porque ahí terminé recién mis valores de la serie. ¿Ah? ¿Seguro? Ok, ¿sabes? ¿No? Bien. Todo muy lindo en decimal, pero ¿cómo sería ahora
si yo quiero representar un número en otra base. Por ejemplo, el 20, que está en decimal, así normalmente lo ponemos. Normalmente vos pones y con un medio paréntesis le decís la base. Porque ahora yo te puedo poner, no sé, ¿qué número es eso? Yo me decís 35. No, pero este está en base 8. Entonces 35 en base 8. O en base 9. ¿Sí? Puede estar en cualquier base. Yo le tengo que decir ahora en qué base está. Obviamente, si no hay nada, yo lo asumo que es decimal. ¿Sí? Pero si está así, no me diga es 35. Es 3, 5 en base 6. Que no es 35. ¿Está? Entonces, visto así, lo que vimos recién para decimal se aplica para cualquier otra base. Entonces, si vos querés representar un número en base 6, por ejemplo, los números obviamente tienen que estar comprendidos entre 0 y 5, ¿no es cierto? Porque son los dígitos permitidos en base 6. ¿Sí? Y después, ¿qué valor ocupa dentro del número o dentro del dígito? Depende de la posición en la que está, así igual que en decimal. ¿Qué es lo que me cambia? Y me cambia la potencia de abajo, porque acá en lugar de ser 10 a la 0, 6. Yo tengo 6 a la 0, que siempre este va a valer 1, este 6 a la 1, que siempre va a ser la base, y acá va 6 al cuadrado, 6 al cubo. Entonces, este va a valer 36 y este va a ser 6 por 36, no sé qué. ¿Sí? Entonces, si acá hay un... ¿Cuál era? 3,5. 3,5. ¿Sí? ¿Qué número va a ser este? Este va a ser 3 por 6, 18 más 5 por 1. 5. Total, 23 en decimal. ¿Entiendes? Cambio la base. Cambio, si se quiere, la potencia abajo. ¿Mm? En base 10. ¿A dónde? Porque es tu valor tu base de referencia. Siempre nosotros vamos a tomar en la base que sea, cuánto equivale en base 10. O lo mismo al revés. Si el número está, este número 20 en base 10, ¿cuánto es en base 6? Siempre yo tengo en la base que conocemos, la tomamos como referencia. Entonces, esa forma sería para pasar de cualquier base a base 10. No, sí y no. Es la forma rápida o al voleo o más o menos a ojo para pasar. Después ahora vamos a ver bien cómo es el pasaje, ¿sí? Que es a través de otro método, pero este es como para que vos tengas una referencia de cómo pasar. ¿Cayó? Oh, charo.
Entonces, supuestamente, suponte que vos ahora trabajás en base 12. ¿Sí? Base 12. Va. Ya le estamos metiendo. De 0 a 9, A y B, ¿no? 0, 9, 10, 11. ¿Vamos? ¿Cómo son los subíndices para base 2 de las potencias? O sea, los pesos. 12 a la 0, que esta siempre va a ser 1, o sea, 12 a la 0, que esta siempre va a ser 1, este es 12 a la 1, que siempre va a ser 12, este es 12 al cuadrado. ¿Sí? No sé cuánto es. Uy, acá no. Un embole eso de la... Algo de programador que... No, no, esto, que tenés que activar y desactivar esto. Bueno. 12 por 12 debe ser 144, ¿no? ¿Eh? Creo que sí. Otra vez tengo que venir acá, ahora no estoy preparando irte. No vale, no vale. Tengan en cuenta que esto de andar probando con el Zoom, voy a hacerlo hasta que entremos en el aula, ¿eh? Después, chau Zoom. ¿Ves? Entremos en el salón. ¿Qué estaba haciendo? ¿Correcto? Entonces, 1, 12, 144. ¿Sí? Entonces, para armar, por ejemplo, el 20 está en decimal. ¿Qué valores tendría que poner ahí? El 2 y el 0. ¿Eh? El 2 y el 0. ¿Por qué el 2 y el 0? Yo pongo un 2 acá y un 0 acá. ¿Cuánto me da acá? 2 por 12, 24. 24. ¿Ok? ¿Eh? Seguramente va a ser 12 y me están faltando 8. 1, 8 me hace, ¿qué era? 20 en decimal. O sea, 1, 8 en base 12 equivale a 20 en decimal. ¿Entiendes cómo se mueven los pesos? Y si yo quisiera armar suponte el 23 en decimal, o sea, que acá me dé 23, ¿qué tendría que ser? Y acá, si hoy dijimos que 2 me da 24, acá sí o sí tendría que haber un 1, ¿no? ¿Y qué más? ¿Cuánto me falta? Me está faltando 11. Que 11 vale 20. No puedo poner 11 acá. Porque esto es un dígito. ¿Sí? Entonces, ahí va B. ¿Vamos? Una pregunta, antes de hacer A, B, ¿cómo tenés que hacer cada uno? ¿Cómo? Aclarado. Entendido que A vale 10. Sí, eso ya está asumido. Ya está asumido.
Bien, entendido más o menos la representación del número en cualquier base, que depende de los índices, que son las potencias de la base, podemos tener esta situación en cambio de base. Es decir, tener un número en cualquier base y pasarla a decimal, tener un número en decimal y querer llevarlo a cualquier otra base, tener un número en cualquier base y querer llevarla a cualquier otra base que no sea decimal, y un pasaje directo que se da en ciertas bases que están relacionadas. ¿Sí? Son los 4 escenarios que podemos llegar a tener. Como para hacerlo, o para que vos te acuerdes qué es lo que tenés que hacer, normalmente es pasar a decimal, de cualquier base a decimal, se hace lo que es la descomposición polinómica, que básicamente es lo que hicimos recién. Descomposición polinómica. Para pasar de decimal a cualquier base, es medio el inverso, que recién hacíamos la descomposición polinómica, que hacíamos una multiplicación y una suma. Cuando querés ir de decimal a otra base, lo que haces es divisiones sucesivas, es el inverso. Divisiones sucesivas, utilizando la base a la que querés ir. Y para pasar entre bases que no sean decimal, básicamente haces esto anterior. Primero se baja a decimal, ¿sí? Con descomposición polinómica, y después de decimal, con divisiones, te vas a la otra base. O sea, esto es hacer estos dos, uno tras del otro. ¿Sí? Y el pasaje directo ahora vemos. Bien, entonces, pasar de cualquier base a decimal. ¿Sí? ¿Qué te implica hacer? La descomposición del polinomio. Es decir, vos decís, tengo el número 3B, 4BF, que está en base 16, y yo lo quiero llevar a base 10, ¿no? Entonces tengo que hacer el polinomio. ¿Qué es el polinomio? Saber los subíndices que tiene cada uno. Este va a ser 16 a la 0, este va a 16 a la 1, 16 cuadrado, 16 al cubo, 16 a la cuarta. Y después multiplicar 3 por este valor, el D por este valor, el 4 por este valor, que es un poco lo que se está haciendo acá. 3 por 16, más de 16 por... más este, más este, más este. Este vendría a ser el polinomio. La composición polinomio. Acá están los resultados parciales. Entonces, el 3D4BF es el 251.071. ¿Estamos? Siempre termina quedando así. Siempre termina ganando. Una pregunta, ¿esta diapositiva está en el aula o no? Estas diapositivas es un resumen de lo que está en la guía de autoestudio. De hecho, si ustedes ven la guía de autoestudio, está al mismo tiempo. Por eso, como les decía ayer, no subo estas diapositivas, porque ustedes se quedan con la diapositiva, no van y estudian la guía de autoestudio. ¿Verdad? Ven 5 filminas y con eso creen que ya traen el sistema de información. No, hay que leer las 15 páginas de la guía de autoestudio. Lo mismo pasa con este número que está en binario. En binario, si se quiere, es más fácil, o porque vos acá arriba tenés un 0 o un 1, ¿no es cierto? Entonces, o sumás o no sumás la potencia de la base. Si 0 no hace nada, si es 1 sumás. ¿Sí? Y la potencia de la potencia de binario son más fáciles de recordar. ¿Sí? De hecho, se van a tener que aprender la potencia de la base. Tener 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64.
¿Sí? Entonces acá es 64 más 32. 64 más 32, a este me lo salto, más 8, más 4, más 1. ¿No? Sumás solamente cuando vale 1 y no hace nada cuando vale 0. Entonces ahora ustedes me van a calcular esto que está en base 5. Entonces lo que tenés que saber es que tenés 3 y 2, 5. Este vale 1, el segundo vale 5, el otro vale 25, y después me dicen las otras potencias. 125, la última. 600. Oh, bueno, imaginen que un 125. ¿Cuánto el otro? 125 por 5. Pues, 25. Bien. Entonces tenés 3, 4, 4, 2, 1, ¿no? Sí, para esto es fundamental que tengan calculadora. De hecho, van a ver que muchas de sus calculadoras son un poquito más que tienen el cambio de base. Van a ver que dice la calculadora arriba, dice decimal, solamente binario. ¿Viene? ¿Viene? Ahora depende de los ojos del máster como ya se accede con el chip. Y si no, los celulares que tienen calculadora, pero no la que trae por defecto, sino las calculadoras, si quieren, científicas. Ustedes ven acá, ya me aparece. Ustedes ven acá, ya les aparecen las letras de la A a la S, ¿sí? Para hacer los cálculos. Lo mismo ustedes pueden tener en su calculadora. En algún lado aparece la letra de A a la S. Bueno, ¿cuánto le da? 2, 4, 8, 6. Base 10. 10. Muy bien. Binario. El binario es lo mismo, solamente te cambian los pesos. Acá tengo 3, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá arriba tenés el número 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Y abajo, ¿qué tenés? La potencia. Los pesos de la potencia. O sea, acá tenés 2 a la 0, que es 1. 2 a la 1, que es 2. 2 al cuadrado, que es 4. 2 al cubo, que es 8. 2 a la cuarta, que es 16. 2 a la quinta, que es 32. 2 a la sexta, que es 64.
Y sí, tenemos ahí 158, 506, 512. Lo único que tenés que hacer es sumar donde vale 1. O sea, acá tengo que sumar 64 más 32, porque arriba tenemos 1, si hacer la multiplicación, como hacer con la otra base, te va a dar lo mismo. Pues acá sumamos más 64 más 32 más 8 más 4 más 1. ¿Ya? 109. No, pero Bien, ¿qué pasaría ahora si vos querés hacer al revés? Es decir, estás en decimal y te querés ir a cualquier otra base. Tengo el número en decimal y lo quiero representar en tal o cual base. ¿Qué es lo que viene? Divisiones sucesivas en la base a la que vos querés ir. Entonces, suponte, después voy a tomar pero voy a tomar, no sé, el 130 en decimal. Y lo quiero pasar a base 5. Entonces lo que tengo que hacer es dividir el 130 de manera entera dividido 5. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que vos tenés acá? $130 dividido 5 me da 26. ¿Sí? Que si vos haces 26 por 5, te da redondo. O sea, ¿cómo me va a volver? Tengo 26 y el resto me da 0. ¿Sí? Como el resultado del cociente me dio mayor que la base, vuelvo a dividir 26 dividido 5. ¿Cuánto es? 5. Entera la división. Si ustedes hacen por la calculadora y le da un cociente, tienen que tomar la parte entera y calcular el resto. Calcularlo al resto, no es coma tanto. Entero. Entonces acá me da 5 por 5, 25, al 26, 1. Como es igual, y el 5 no puede estar representado como 5 en base 5, tengo que seguir dividiendo. Dividido 5 me da 1. Y acá me da 0. ¿Sí? Entonces, el resultado es el último cociente y todos los restos en orden inverso. Entonces, el resultado es 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. En base 5. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hicimos hoy? Este valía 1, este valía 5, este valía 25 y este valía 125. ¿Sí? Los pesos. ¿Y qué tengo acá? 125 más 5. 130. ¿Se entendió?
Porque es la base a la que vos querés llegar. Suponte que tenés de vuelta 130, pero en decimal, y vos lo querés llevar a base 16, que es hexa. ¿No? Hexadecimal. Entonces, ¿qué haces? 130 dividido 16. ¿Cuánto te da? 8 redondo. 8 y resto 0. Ya está, terminé porque el 8 es más chico que el 16. Entonces, 130 es 8,0 en base 16. La guía de autoestudio dice que se toma el último 200, no, el último resto, arriba. El último cociente y todos los restos. No, o sea, lo que dice es que se toma el último resto y de ahí está tomando El cociente también tiene que tomar. Capaz está mal de aquí. ¿Está mal? Es 128 el 8%. Tendríamos ¿Qué resté yo entonces? ¿Qué me dijo? ¿Y dónde saqué? 130 dividido 16. No. Acá me da 2. 8,2. No es 82. No, 8, 8,2. 8,2. Si tenés un número no sé, perdón, hagan el silencio un poquito. ¿Cómo? Cuando el operador entra, es de la barra. Por ejemplo, el 5, que en base 5 no se podía, entonces hay que hacer una de más. Claro, cuando vos lo que tenés que dividir, el número que tenés que dividir entre la base es mayor. Entre la 0 y 15. Sí, dependiendo de la base en la que estás. Sí. Por ejemplo, si vos tenés un número
bien que te dé como un primo, a ver, es un 177, ponele. ¿Sí? Cuando vos haces la división dividido 16, te da 11,000. Entonces acá, normalmente, ¿qué va a poner? Vos pones el 11 y calculás el resto. ¿Cuánto tenés? ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? 11 por 16, tenés 176, al 177 te queda el resto 1, ¿no es cierto? Eso es lo que tenés que hacer. Como este es más chico, o sea, este resto acá yo no puedo dividir por 16 porque me va a 0. Entonces acá ya terminé la división. Pero tampoco puedo poner 11 porque no está dentro de la representación. Entonces yo sé que este es B. Entonces, B1 en base 16 es igual al 177. ¿Entiendes? Profe, si tengo un número con decimal, un número entero sería en base 10 para como Yo no quería dar eso y me... Estábamos bien, sin cómo. A mí me dio 202. ¿A dónde? ¿Cuál número? ¿Cuál? 130 le va a 82. Porque este valor no lo puedo poner como tal. Este valor se representa como el B. Bien, en general nosotros no vamos a trabajar con decimales porque vamos a trabajar con bits. ¿Sí? Entonces vamos a tener 3 bits y medio, 3,025, vamos a tener 3 o 4 bits. ¿Sí? Cuando trabajamos. Por eso le doy mucha bola a la parte de decimal. Pero si vos llegás a tener un número con coma, primero que en el polinomio, ¿sí? Viste que vos haces la base 2, o vamos a tomar 5 a la 0, 5 a la 1, 5 al cuadrado, 5 al cubo, ¿sí? Y si tenés un número, por ejemplo, el 3, 1, 4,2, 1 en base 5, entonces yo tendría que tener acá el 3, el 1 y el 4, la parte entera, tal cual lo vimos, tendría la coma y tendría la parte fraccionaria. Acá, de la coma para acá, y después para allá, fueron positivos, de acá para acá viene el negativo. 5 a la menos 1, 5 a la menos 2, etc. 5 a la menos 3. ¿Se entiende? O 1 sobre 5 al cuadrado, 1 sobre 5, etc. Así calcular el polinomio. En las divisiones tenés que hacer lo mismo, o sea, hacer una división entera, así como tal cual lo vimos recién, y después agarrar la parte fraccionaria, 0,21, y empezás a multiplicar por la base. ¿Por qué multiplicar? Porque está haciendo el inverso. Así como acá está haciendo el inverso, acá está multiplicando, y acá está multiplicando contra el resto, digamos, contra la división. Acá tenés que hacer lo mismo. ¿Sí? Acá vas dividiendo, que es el inverso de esto, y a la hora de la fracción tenés que hacer el inverso. Entonces te pones a multiplicar. Véanlo en la guía de otros estudios, no me parece interesante, relevante para nosotros, porque no vamos a trabajar con coma, pero sí tu mamá te dice cómo se dice el 0,21 en base 4 y le tenés que hacer. Están a favor. ¿Está? Pero está en la guía, creo que está en la guía.
¿Y cuál era? 130. Fíjate, si vos ahora vamos a ir a la base que nos interesa, esto era decimal, yo lo quiero llevar a binario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 130 dividido 2, ¿no es cierto? Este lo voy a correr para acá. A ver, porque me cansé de escribir con esta. Ahí. No sé dónde estar apuntando, espero que apunte más o menos. 130 dividido 2. 65 redondos. 65 resto 0. Acá ¿qué importa? O te da 0 o te da 1. Seguís. Como es mayor, 65 dividido 2. 32. Queda resto 1. 32 dividido 2. 16 resto 0. 16 dividido 2. 8. Justo agarramos la potencia. Estaba mal ahí, ¿verdad? Acá me da lo mismo. O sea, pero no puedo representar el 2 en base 2. Entonces, tengo que seguir dividir otra vez. 1, 0. Entonces, tomo el último cociente y todos los restos. Entonces, esto en binario es 1, después tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 0. ¿Cómo le explicaste? A lo mejor en la guía. No, a lo mejor en la guía. En la guía estoy poniendo un ejemplo que da 0%. Fíjate que en la guía está mal. No está tan mal, pero. Hay un ejemplo que está mal. Hay un ejemplo que está mal, que cuando le da 1 acá, le sigue dividiendo acá. No. Sigue dividiendo acá y acá pone un 0. Entonces toma este último resto. Toma todos los restos. No toma el cociente este. Pero esta división es una chanchada. Esta no debería ir. Entonces, el último cociente que es menor a la base y todos los restos. Hay un ejercicio que creo que dice el 3. Sí, está ahí en la página 8. Está. Que tiene eso que está mal. Y fíjate, es lo que nosotros dijimos otra vez, si vos te lo vas al revés, esto está en base 2, ¿no es cierto? Vos decís 1, 2, este ya es el valor 2. 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128 más 2, 130. Bien. Lo que pasa es que dice hasta que el resultado de la división sea 0. Sí, confundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda?
Si vos querés pasar de una base no decimal a otra base no decimal, o sea, de base 3 a base 7, ¿sí? Tenés que hacer el pasaje a través del decimal. O sea, el pasaje n a decimal y después de decimal a base n. O sea, son los dos procesos antes que vimos anteriormente, encadenados. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso quiere pasar de base 2 a base 7. Entonces, primero voy a llevar este número al decimal a través de la descomposición polinómica, que era el mismo caso de hoy que vimos en la otra página, ¿sí? Y va sumando 64 más 32 más 8 más 4 más esto vale 0, esto vale 0, no, ese vale, no, este vale 1, vale 1, ¿sí? Me da como valor 109 en decimal. Y acá tengo que pasar a base 7 con divisiones sucesivas, como hacía. Tenés 109 en decimal, dividido 7, te da 15. ¿Sí? ¿Cuánto es? 15 por 7, 105. Me da resto 4. Dividido 7 otra vez. Me da 2, 14, 1. Entonces, 2, 1, 4 en base 7. Último cociente y los restos. O sea, este número 11011101 en base 2 es 214 en base 7 y 109.